Muy buenas tardes. El día de hoy tocaremos un tema también muy bonito, muy amplio, que es el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que es un artículo que tiene que ver con el origen del Estado mexicano, con el federalismo y pues también con las revoluciones del movimiento de la Reforma y de la Revolución Mexicana de 1910. El artículo 3 pues es la gran lucha histórica de todos los pueblos y en particular del pueblo de México por lograr una educación para todos, una educación nacionalista, democrática, popular, laica, gratuita, planificada, racional, científica, tecnológica, ajena a prejuicios, fanatismos, dogmas y demás. El caso de México es un caso muy importante porque México es uno de los países más poblados del planeta, pero además de esto, la educación cuando los aztecas era para todos, para los calpuli y para los pili. Los pili iban al Calmecac y los Masehuali iban al Telpochcali. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los niños, obviamente las niñas, toda la niñez de los náhuatl iba a la educación, tenían escuela, para todos. Un principio básico que luego se quita a partir de la colonia, donde desde la etapa colonial y todavía durante la época del porfiriato, pues la educación no era para todos, lo cual pues sí implicaba grandes problemas. Jalisco, como el estado que crea el paradigma del constitucionalismo federal en México, ya en la Constitución de Jalisco de 1825, en su artículo 260, se hablaba que la educación debería ser para todos, que se debería de enseñar los derechos del hombre a la niñez, y entonces aquí tenemos ya los antecedentes de una educación para todos, laica en la Constitución de Jalisco, lo cual luego José María Valentín Gómez Farías y el doctor Mora en 1833 hacen, por así decirlo, la primera gran reforma educativa en México. Se establece la Ley de Instrucción Pública y que no es sino esos antecedentes de Jalisco, educación para todos, educación laica, se tratan de aplicar a nivel federal. Pero pues viene el problema de la dictadura y después en 1857 se retoma desde los debates de 1856-57 el tema de la educación laica gratuita para todos y se queda en el artículo 3, pero como luego llega un régimen porfirista que se alió a los conservadores, a la Iglesia Católica, a los extranjeros y sobre todo pues a intereses no liberales, la educación no se abre para todos. Y en ese sentido, pues se viene una contracción de lo que se pretendió en 1857, en el artículo 3. Y después viene el tema de los Flores Magón, el Partido Liberal Mexicano 1900, con su programa de 1906, lo que es el planteamiento de Pancho Villa de Zapata de educación para todos, y es como queda el artículo 3 de la Constitución de 1917, una educación para todos, una educación laica, una educación liberal. Así, el artículo 3 hasta nuestros días ha tenido 10 reformas, donde se han establecido varios modelos educativos, como luego fue el de 1934, que se señaló de la educación socialista, que la educación en México debería ser socialista, racional y científica. Y en 1946 hay otra reforma cuyo espíritu fue el gran Jaime Torres Bodet, el gran espíritu educativo de México, un hombre brillantísimo que debería de ser más reconocido. Y don Jaime Torres Bodet redacta que la educación en México va a ser para todos, para la niñez, y que la educación en México deberá desarrollar de manera armónica e integral todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto de los derechos humanos, en la solidaridad, en la independencia y en la justicia. También decía que la educación en México debe ser democrática, entendiendo la democracia no solamente como una estructura jurídica o un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. De igual forma,
se establece que la educación en México será nacionalista para la comprensión de nuestros problemas, para el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y lograr así la independencia económica, y que una vez que hayamos logrado la independencia económica, entonces podamos obtener la independencia política. De igual forma, en el artículo 3 se señala que la educación será humanista, que será una educación que trate de desarrollar al individuo, a su familia, una convivencia, una interrelación sana donde se respete la dignidad humana. Y en ese orden de ideas, pues veremos cómo nuestra Constitución siempre fue avanzada. Hoy, hasta el 2011, se habla de los derechos humanos, se habla de la dignidad humana y demás, cuando eso realmente, ese espíritu filosófico ya se encontraba desde 1946, gracias pues a las grandes aportaciones de Jaime Torres Bodet, y de donde el presidente de entonces, Manuel Ávila Camacho, tuvo la sensibilidad de ahí de plasmarlo. Recordemos que Jaime Torres Bodet fue el presidente fundador de la UNESCO, el primer líder de la UNESCO a nivel planeta, para que pues veamos pues que estamos hablando de gente de altos niveles de nuestro país. Entonces el artículo 3 pues tenemos que últimamente con el actual presidente de la República se agrega dentro del artículo 3 fracción 2 inciso de la educación de calidad, y la fracción 9 de cómo se crea este comité que debe revisar la evaluación permanente de los profesores y de la calidad educativa, lo cual lamentablemente ha suscitado problemas porque muchos profesores pues tienen venta de plazas, o no hay una forma pues legal a través de las cuales muchos profesores han llegado a sus plazas. Entonces aquí lo ideal es que todos los educadores de México pues definitivamente tengan que estarse capacitando continuamente, tengan que estar haciendo exámenes. Eso es algo normal en cualquier sistema de profesores, debe hacerse. A mí una alumna de un doctorado que es maestra me preguntaba que si ella tenía derecho de manifestarse públicamente pues en contra de este tipo de reforma. Digo que sí, que todas las personas, de acuerdo a los artículos 3, 6, 7, 9, 8, 24, entre otros, tenemos la libertad de ideas, de manifestarnos públicamente, pero que el primer deber de todo profesor es ir e impartir clases, porque la impartición de clases es un derecho sagrado de la niñez, y en mi opinión es más importante que los profesores vayan a las aulas y cumplan con su altísima responsabilidad de la protección de los sagrados, inalienables e imprescriptibles e indivisibles derechos de la niñez, de ser educados, que además es una obligación. La educación es obligación que los padres de familia, de acuerdo al artículo 31 primero, lleven a sus hijos o pupilos a que reciban la instrucción básica, que como todos sabemos es preprimaria, primaria, secundaria y media o bachillerato. Entonces es un derecho la educación, pero a la vez también es una obligación. Entonces nosotros pensamos que la educación es el gran factor de desarrollo. Como dijo el gran Jesús Reyes Heroles, cuesta mucho educar a un hombre, pero cuesta más no educarlo. Entonces, no ir a dar clases es un crimen. Los profesores deben cumplir con su obligación de ir y de impartir clases. El no hacerlo implica pues que están cometiendo un gran crimen, porque además están cobrando un servicio que no están impartiendo. En ese orden de ideas, también tenemos que no todos nuestros problemas son educativos, pero todos se reducen a la educación. Esto es, la educación debe ser el gran motor, la gran palanca para el desarrollo de nuestro país en todos los aspectos, pero también la educación es el gran proceso social de formar seres humanos, de formar valores en las personas. Si en la familia, si en la escuela no se forman valores en los niños, en la niñez, en los educandos, pues no habrá otro receptáculo. Esto es, del corazón de la madre es la educación del hijo. Lo que un padre dice a un hijo no lo puede escuchar la gente, pero puede ser escuchado por la posteridad.
En ese orden de ideas, la educación en México tiene grandes enemigos, que son la radio, la televisión, el WhatsApp, el iPad, y en este momento histórico me parece que la lucha es por quitar a la niñez y la juventud de estos factores de enajenación, que es el ciberespacio, enajenación en la cual lamentablemente muchos padres de familia, porque no tienen tiempo, porque tienen otras ocupaciones o qué sé yo, dejan a los niños en manos del ciberespacio, del WhatsApp, del lo que es el iPad, de la tabla o la tablet, como le dicen, la tablet o el table o lo que sea. Y en ese orden de ideas los jóvenes se encuentran enajenados y reciben información que no es correcta, reciben en el ciberespacio, se considera ya por la UNESCO que como el 97-98% de todo lo que hay en el ciberespacio, podríamos decir, es ciberbasura, que no forma a la gente, sino que la deforma. No es una información, es una manipulación, es una enajenación, y precisamente por eso hay que enfatizar en la educación formal, en la educación desde la familia, de la escuela, las universidades, y que los jóvenes lean, y que lean libros científicos, educativos, que desarrollen su espíritu. Esto es una educación para la libertad, tal como se establece en el artículo 3º constitucional.